Era la medianoche del 3 de noviembre del año 2000 en Plano, Texas, cuando el silencio del suburbio se quebró por un sonido seco y contundente. En una elegante residencia del vecindario Cedar Springs, James Mosqueda, de 37 años, y su prometida Amy Kitchen, de 22, fueron brutalmente asesinados. La escena que hallaron los investigadores horas después parecía extraída de una película de crimen. Sangre en el suelo, huellas desordenadas y un desorden que no correspondía a un simple robo. Amy y James eran una pareja respetada. Él, un exitoso empresario vinculado al mundo financiero. Ella, una joven carismática que trabajaba como asistente en una firma local. Ambos eran conocidos por su amabilidad y por su estilo de vida tranquilo. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Nada en su entorno sugería enemigos ni deudas pendientes. Pero esa noche, algo cambió. Los vecinos afirmaron haber escuchado ruidos fuertes, una discusión breve y luego 2 disparos consecutivos. Nadie llamó al 911. En los barrios residenciales de Texas, los sonidos aislados no siempre despertaban sospechas. No fue hasta la mañana siguiente, cuando un compañero de trabajo de James se preocupó por su ausencia, que alguien decidió ir hasta la casa. Al no recibir respuesta, alertó a las autoridades. Cuando los agentes de policía forzaron la entrada, se encontraron con una escena devastadora. James yacía en el suelo de la sala, con múltiples impactos de bala. Amy estaba en el dormitorio principal, también asesinada. No había señales de lucha directa, pero la violencia del ataque indicaba que los perpetradores conocían bien el lugar. En medio del caos, los oficiales comenzaron a tomar fotografías, a levantar casquillos y a marcar con tiza las trayectorias de los disparos. En la repisa del dormitorio encontraron un anillo de compromiso manchado de sangre. Parecía haber sido arrancado con fuerza. Uno de los detectives, Robert Fairbanks, experimentado en crímenes violentos, notó algo que no encajaba. Los cajones estaban revueltos, pero no faltaban objetos de valor. No había indicios de robo como móvil. El crimen tenía otro propósito. Esa misma mañana, un nombre surgió entre las primeras llamadas y entrevistas: Iván Abner Cantú, primo de la víctima, James Mosqueda. Iván, un joven de 27 años de ascendencia mexicana, había tenido una relación complicada con su primo. Aunque se mostraban cordiales en reuniones familiares, los rumores indicaban que entre ellos existían tensiones por dinero y resentimientos personales. Algunos familiares contaron que Iván solía pedirle ayuda económica a James, quien, en más de una ocasión, se la había negado. La policía no tardó en dirigir su atención hacia él. Según registros, Iván vivía a pocos kilómetros del lugar del crimen, junto a su novia, Amy Boecher, una mujer de cabello castaño y carácter impredecible. En el apartamento de Cantú, los investigadores hallaron algo que cambiaría el curso de la investigación. Durante el cateo autorizado por la fiscalía, los oficiales encontraron un reloj y un anillo que coincidían con los objetos reportados como pertenecientes a James Mosqueda. Además, en el closet había ropa con manchas de sangre aún fresca. La coincidencia era demasiado exacta para ser casualidad. En cuestión de horas, Iván Cantú fue arrestado. Al ser interrogado, negó rotundamente cualquier implicación en el crimen. Aseguró que los objetos habían sido regalados por su primo días antes, como parte de una reconciliación familiar. Sin embargo, su versión no convenció a los detectives. Mientras tanto, su novia, Amy Boecher, fue llamada a declarar. Nerviosa y evasiva al principio, terminó por ofrecer un testimonio que sellaría la suerte de Iván. Según su relato, la noche del crimen Iván había salido de casa con una pistola. Regresó horas después, cubierto de sangre, sosteniendo joyas y ropa ajena. Le contó, según ella, que había resuelto un problema con su primo y que necesitaban deshacerse del arma. Esa declaración se convirtió en la piedra angular de la acusación. La fiscalía presentó el caso como un crimen motivado por la ambición. Iván habría asesinado a James y Amy para robarles dinero y objetos de valor.
Pero más allá del supuesto móvil, lo que realmente impactó fue el detalle y la precisión de los testimonios. Durante las siguientes semanas, la historia de Iván Cantú se transformó en un espectáculo mediático. Los noticieros de Dallas y Houston lo mostraban como el retrato del asesino con sangre fría. Un hombre de apariencia tranquila, educado, sin antecedentes de violencia, pero con una mente capaz de planear un doble homicidio por codicia. Sin embargo, los allegados a Iván contaban otra versión. Decían que era un joven impulsivo, sí, pero incapaz de matar. Que había discusiones con James, pero también afecto. Que la verdadera influencia negativa provenía de su novia, Amy Boettcher, una mujer inestable, con antecedentes de consumo de drogas y cambios de humor constantes. La defensa, al enterarse de su testimonio, lo calificó como inconsistente. Había contradicciones. Por ejemplo, primero dijo que Iván le mostró los cuerpos, después, afirmó que solo vio las joyas. En otra declaración, sostuvo que lo acompañó al lugar del crimen, pero en la siguiente dijo que solo lo esperó en casa. A pesar de esas inconsistencias, la fiscalía se aferró a su versión. Los medios la retrataron como una testigo clave, una mujer valiente que había decidido contar la verdad aunque implicara a su pareja. En paralelo, los análisis forenses avanzaban. Las pruebas de balística confirmaron que las balas encontradas en las víctimas coincidían con el arma hallada cerca del apartamento de Cantú. El ADN en la ropa manchada también coincidía con el de James Mosqueda. Todo apuntaba en la misma dirección. Iván insistía en su inocencia. Desde la cárcel, envió varias cartas a su madre y a algunos periodistas locales, afirmando que había sido víctima de una trampa. Que su prima política, Amy Boettcher, lo había traicionado para protegerse. Según su versión, ella había tomado los objetos y los escondió en su departamento sin que él lo supiera. Pero el jurado no escuchó esa versión de inmediato. Antes de llegar a juicio, la investigación se extendió durante meses. Los detectives reconstruyeron minuto a minuto la noche del crimen, las llamadas telefónicas, las cámaras de tráfico, los testigos indirectos que afirmaron haber visto el vehículo de Cantú cerca de la escena. A medida que el caso tomaba forma, el relato de Iván se desmoronaba ante la evidencia circunstancial. En enero de 2001, fue formalmente acusado de asesinato capital, un cargo que en Texas conlleva la pena de muerte. Durante el proceso judicial, su defensa trató de demostrar que las pruebas eran circunstanciales y que el testimonio de Boettcher era poco fiable. Pero el jurado, impresionado por la contundencia del caso de la fiscalía, se inclinó rápidamente hacia la culpabilidad. El juicio comenzaría meses después, en un ambiente cargado de atención mediática y presión social. Las familias de las víctimas llenaban cada día la sala. Afuera, grupos de activistas discutían sobre la pena de muerte y el sistema judicial texano. Mientras tanto, Iván Cantú, sentado en el banquillo, mantenía la mirada baja, con expresión serena. Quienes lo observaron decían que no mostraba arrepentimiento ni miedo, sino una calma desconcertante. Otros interpretaban esa serenidad como frialdad. El fiscal, al iniciar su discurso de apertura, fue tajante: este no fue un crimen impulsivo, fue una ejecución planeada. Iván Cantú asesinó a su primo y a su prometida por ambición, y después trató de borrar sus huellas. Las palabras resonaron en la sala como un veredicto anticipado. La batalla judicial apenas comenzaba, pero el tono ya estaba marcado. El juez ordenó un receso breve antes de iniciar la presentación de pruebas. La defensa se preparaba para su estrategia final, intentar convencer al jurado de que Iván no había actuado solo, o incluso, que no había actuado en absoluto. Las luces del tribunal se atenuaron ligeramente cuando todos retomaron sus lugares. En ese instante, Iván levantó la mirada y cruzó los ojos con los familiares de James y Amy. Su rostro era una mezcla de resignación y desafío. Afuera, las cámaras esperaban. El caso ya no era solo una tragedia familiar, era un espectáculo público. Y dentro del tribunal, la tensión aumentaba con cada minuto. El fiscal ajustó sus papeles, tomó aire y se acercó al estrado. En su mano sostenía las fotografías de la escena del crimen. Las mismas que, aquella mañana de noviembre, habían estremecido incluso a los agentes más veteranos. Y con la primera imagen expuesta ante el jurado, comenzó oficialmente el juicio del estado de Texas contra Iván Cantú. El silencio en la sala fue absoluto. Lo que se revelaría en los días siguientes cambiaría para siempre la percepción pública del caso y definiría el destino de un hombre que, hasta el último momento, insistiría en su inocencia.
El juicio contra Iván Abner Cantú comenzó oficialmente el 17 de marzo del año 2001 en la Corte del Condado de Collin, Texas. Desde las primeras horas, la expectación era enorme. Los medios nacionales habían llegado para cubrir cada detalle del proceso. Afuera del tribunal, cámaras y reporteros formaban una línea interminable, buscando captar cualquier gesto del acusado. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. En las primeras filas se encontraban los familiares de las víctimas, la madre de Amy Kitchen, con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo, y los hermanos de James Mosqueda, que mantenían una expresión dura, mezcla de tristeza y rabia. Al otro extremo, la madre de Iván lo observaba en silencio, con la mirada de quien no termina de creer que su hijo esté sentado en el banquillo de los acusados. El fiscal principal, Greg Davis, era conocido por su estilo metódico y por haber conseguido múltiples condenas en casos de asesinato. Su estrategia era clara: presentar a Iván como un hombre ambicioso, capaz de matar por dinero y resentimiento familiar. La defensa, a cargo del abogado Kate Gore, sabía que enfrentaba una tarea casi imposible. No solo debía cuestionar las pruebas materiales, sino también desarmar el testimonio de la principal testigo, Amy Boettcher, la novia del acusado. El primer día de juicio estuvo dedicado a la exposición general del caso. Davis comenzó su discurso mirando directamente al jurado. Lo que ocurrió aquella noche no fue un arrebato. Fue una ejecución planificada. Iván Cantú entró a la casa de su primo sabiendo que lo mataría. No hubo robo. Hubo venganza. Sus palabras resonaron con fuerza. Luego, uno a uno, fueron proyectados los registros fotográficos de la escena del crimen. El jurado observó los cuerpos, la sangre, los casquillos y las huellas. El silencio era total. Cuando le llegó el turno a la defensa, Gore intentó desviar el foco. Este caso no trata de justicia, sino de prisa. De la necesidad de encontrar un culpable, aunque las pruebas no sean concluyentes. Señoras y señores del jurado, Iván Cantú no mató a su primo. Ha sido traicionado por la única persona que realmente podría aclarar la verdad: su entonces pareja, Amy Boettcher. La mención de Boettcher cambió la atmósfera de la sala. Todos sabían que su testimonio sería decisivo. 2 días después, Amy Boettcher subió al estrado. Llevaba un vestido sobrio, cabello recogido y las manos temblorosas. El fiscal le pidió que relatara lo ocurrido la noche del crimen. Ella respiró profundamente y comenzó. Esa noche Iván salió de casa con su pistola. Me dijo que tenía que arreglar algo con su primo. Volvió tarde, cubierto de sangre. Traía joyas, dinero y ropa ajena. Me dijo que ya estaba hecho. Mientras hablaba, el jurado la observaba en silencio. A veces bajaba la mirada, otras contenía el llanto. Su relato era minucioso, aunque con momentos de confusión. El fiscal presentó entonces la evidencia: fotografías de los objetos recuperados en el apartamento de Cantú, coincidencias de ADN y las joyas reconocidas por la familia Mosqueda como propiedad de James. La defensa contraatacó con dureza. En el contrainterrogatorio, Gore le preguntó por qué había esperado varios días antes de ir a la policía. Ella respondió: tenía miedo. No sabía qué hacer. Pero las contradicciones eran evidentes. En una declaración inicial, había dicho que ayudó a Iván a limpiar el auto y tirar la ropa ensangrentada. En otra, que nunca salió del apartamento. El abogado insistió en esas diferencias. Señora Boettcher, ¿mintió usted en alguna de esas versiones? Ella titubeó. No, no mentí. Solo estaba confundida. El fiscal intervino rápidamente, objetando la pregunta. El juez la desestimó. La prensa no tardó en tomar partido. Los periódicos describían a Boettcher como una mujer traumatizada, una testigo valiente que había decidido romper el silencio. Pero los programas de radio y algunos analistas comenzaban a señalar las inconsistencias en su historia. Fuera del tribunal, grupos que se oponían a la pena de muerte empezaban a congregarse. Decían que el caso de Cantú era una muestra del sistema judicial apresurado de Texas, donde las condenas capitales se decidían más por la emoción que por la evidencia. Dentro de la corte, el juicio avanzaba. Los peritos forenses presentaron los resultados de las pruebas de balística. Las balas encontradas en el cuerpo de James coincidían con un arma calibre 9 milímetros recuperada en un terreno baldío cerca del apartamento de Cantú. No había huellas directas en el arma, pero sí residuos de pólvora en la ropa del acusado. Los expertos también confirmaron que las huellas parciales halladas en el lugar del crimen no correspondían ni a Iván ni a Boettcher. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo,
pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Eran huellas sin identificar. La defensa intentó usar ese detalle para sembrar duda razonable. Si hay huellas de otra persona en la escena, ¿cómo pueden afirmar con certeza que mi cliente fue el asesino? Pero el fiscal se mantuvo firme. Argumentó que esas huellas podrían pertenecer a cualquier visitante previo y que no cambiaban la contundencia del resto de las pruebas. A lo largo de las sesiones, Iván permaneció impasible. Apenas hablaba con su abogado y raramente miraba hacia el jurado. Quienes lo observaban lo describían como un hombre inexpresivo, incluso distante. Esa frialdad jugaba en su contra ante la percepción pública. El testimonio más polémico llegó cuando la defensa presentó a María Cantú, tía del acusado y madre de James Mosqueda. Su voz se quebraba mientras hablaba. Nunca creí que Iván pudiera hacer algo así. Era impulsivo, pero no violento. Amaba a su primo, lo admiraba. Su declaración dividió a la familia. Algunos la veían como un acto de compasión, otros, como una traición. El proceso duró casi 3 semanas. En los últimos días, la fiscalía presentó las fotografías del cadáver de Amy Kitchen. El jurado, visiblemente afectado, escuchó el testimonio de los médicos forenses que detallaron los impactos de bala y la ausencia de señales de defensa. Era una ejecución limpia, rápida. El 23 de marzo, las partes dieron sus alegatos finales. Davis, el fiscal, cerró con una frase contundente. La justicia no es venganza. Es equilibrio. Y hoy ese equilibrio exige que Iván Cantú responda por lo que hizo. El jurado se retiró a deliberar. Afuera, el público esperaba. Los noticieros transmitían en vivo desde el exterior del tribunal, mientras la tensión crecía minuto a minuto. Después de 6 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto, culpable de asesinato capital. Iván no mostró reacción. Solo bajó la cabeza. En las gradas, la madre de James rompió en llanto. El juez anunció que la fase de sentencia comenzaría la semana siguiente. En Texas, los casos de asesinato capital requerían una segunda audiencia para decidir entre cadena perpetua o pena de muerte. Durante esos días, la defensa intentó presentar nuevos testigos de último momento, entre ellos amigos de Iván que aseguraban haberlo visto en otro lugar la noche del crimen. Pero el juez los rechazó por considerarlos fuera de plazo. Cuando llegó la audiencia final, el ambiente era de resignación. El fiscal pidió la pena de muerte, argumentando que el crimen había sido premeditado y cometido con total desprecio por la vida humana. La defensa suplicó por clemencia, insistiendo en las inconsistencias del testimonio de Boetcher y la falta de pruebas directas. El 27 de marzo del año 2001, el jurado dictó su decisión final, pena de muerte por inyección letal. En ese instante, la sala quedó en silencio. El juez leyó el fallo con voz firme. Iván escuchó sin pestañear. Luego giró lentamente la cabeza hacia su madre y le dijo algo en voz baja que los micrófonos no alcanzaron a registrar. Ella comenzó a llorar. Afuera, los periodistas transmitieron en vivo la noticia. Los titulares de esa noche fueron unánimes. Iván Cantú condenado a muerte por el asesinato de su primo y su prometida. En los días siguientes, el caso se convirtió en tema de debate público. Algunos celebraban la justicia cumplida. Otros veían en él un ejemplo de un sistema implacable con los pobres y las minorías. Mientras era trasladado al corredor de la muerte en Huntsville, Iván mantuvo su postura. En una breve entrevista concedida a una estación local, declaró: «Soy inocente. No maté a nadie. Algún día la verdad saldrá». Durante los años siguientes, desde su celda en el pabellón de los condenados, comenzó a escribir cartas a periodistas, activistas y organizaciones de derechos humanos. En cada una insistía en su inocencia, señalando que la verdadera culpable había sido Amy Boetcher, quien, según él, lo había manipulado y luego traicionado para salvarse. El caso no se apagó. Diversos grupos comenzaron a investigar las irregularidades del proceso. Entre ellos, la organización Witness to Innocence, que defendía a personas condenadas injustamente. Su directora, una exabogada de apelaciones, afirmó en una entrevista: «Hay demasiadas dudas en el caso Cantú.
Las pruebas son circunstanciales y la testigo clave, Boettcher, murió en 2021 sin que su testimonio pudiera ser reexaminado. Si estuviera vivo hoy, el juicio sería completamente distinto. Durante más de 2 décadas, Cantú apeló su condena. Alegó errores en la investigación, manipulación de pruebas y testigos poco confiables. Sin embargo, todas sus apelaciones fueron rechazadas por las Cortes tejanas. En 2023, cuando su ejecución fue nuevamente programada, cientos de activistas comenzaron una campaña internacional para suspenderla. Decían que el caso debía reabrirse por inconsistencias en la evidencia forense y por el fallecimiento de su principal acusadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes bajo el hashtag #Sabe Iván Cantú, y figuras públicas como actores, periodistas y políticos comenzaron a pedir una revisión urgente del caso. Pero el tiempo avanzaba, y el sistema judicial texano raramente daba marcha atrás. Dentro de su celda, Iván continuaba escribiendo. En una de sus últimas cartas, publicada por un medio independiente, dejó una frase que resumía su visión de todo lo ocurrido. Si muero, moriré diciendo la verdad. No porque me convenga, sino porque es lo único que me queda. El eco de esas palabras comenzó a circular justo cuando se fijó la fecha definitiva de ejecución. Los periodistas volvieron a plano para cubrir el cierre de una historia que había durado más de 20 años. El caso de Iván Cantú no solo representaba un crimen atroz, sino también una pregunta profunda sobre la justicia y la verdad. ¿Había sido realmente culpable, o se había convertido en otro nombre en la lista de los que murieron proclamando su inocencia? El reloj marcaba la cuenta regresiva hacia su destino final. Y en el horizonte, un debate moral y judicial comenzaba a resurgir con más fuerza que nunca. La prisión de Huntsville, Texas, es uno de los lugares más temidos del sistema penitenciario estadounidense. Allí, entre muros grises y pasillos silenciosos, se encuentra el Corredor de la Muerte, una sección aislada donde cada celda es un reloj que avanza implacablemente hacia un mismo final. Iván Abner Cantú fue trasladado a ese lugar en el año 2001, apenas unos días después de su condena. Desde entonces, su vida se redujo a un espacio de 2 metros por 3, una cama de cemento, una pequeña ventana con barrotes y el sonido constante de puertas metálicas que se cierran a lo lejos. Durante los primeros meses, apenas hablaba. Observaba el techo, escribía frases sueltas en papeles viejos y pasaba horas en silencio. Pero poco a poco comenzó a comunicarse con el exterior. Su madre fue su primer contacto constante. Le escribía cada semana, contándole fragmentos de su día, los recuerdos de su infancia y los sueños que aún tenía. En una de sus primeras cartas, Iván escribió: "Aquí el tiempo no pasa, se repite. Cada día es igual al anterior, salvo por una cosa, el miedo. Miedo a que llegue la carta que confirme la fecha. Miedo a escuchar mi nombre por los altavoces". Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Mientras tanto, su caso comenzó a llamar la atención de algunos grupos de derechos humanos. Varias organizaciones contra la pena de muerte, entre ellas The Innocence Project y Witness to Innocence, revisaron los documentos del juicio. Lo que encontraron despertó dudas serias sobre la solidez del veredicto. Según las investigaciones independientes, el testimonio de Amy Boettcher, pieza clave de la acusación, contenía contradicciones que nunca se habían resuelto. Además, algunos informes forenses fueron cuestionados por inconsistencias en las fechas y en la manipulación de las muestras. Uno de los abogados que tomó el caso en apelación, John Stickles, declaró en una entrevista: "El juicio de Iván Cantú estuvo plagado de errores. Se basó en evidencia circunstancial y en el testimonio de una sola persona cuya credibilidad era dudosa. En cualquier otro estado, este caso no habría terminado en una condena de muerte". Sin embargo, el sistema judicial texano rara vez da segundas oportunidades. Las apelaciones comenzaron a ser rechazadas una tras otra. Cada vez que se negaba una revisión, Iván recibía la notificación en un sobre blanco con el sello de la corte. Lo abría con calma, lo leía, y luego lo doblaba con precisión antes de guardarlo en una caja metálica debajo de su cama. El tiempo se volvió su enemigo más silencioso. Cada ejecución en Huntsville era un recordatorio de lo que le esperaba. Desde su celda podía escuchar el sonido del generador que alimentaba la cámara de inyección letal, a veces, el murmullo de los guardias cuando hablaban de la próxima fecha. A lo largo de los años, Iván se convirtió en un símbolo para algunos activistas. Sus cartas eran publicadas en blogs y plataformas dedicadas a los condenados que proclamaban inocencia. En una de ellas escribió: "No temo morir, temo ser olvidado".
No temo al castigo, temo a la injusticia que se repite mientras todos miran hacia otro lado. En 2011, una periodista llamada Cristina Cran visitó a Iván para entrevistarlo. Había seguido su caso durante meses y quería conocer su versión directamente. En el registro de la entrevista, Iván se mostró sereno, incluso cordial. Habló pausadamente, midiendo cada palabra. No soy un santo, pero no soy un asesino. Tenía mis problemas, sí, pero no maté a James ni a Amy. Si me matan, será por el error de otros. Esa entrevista, publicada en un medio local, revivió el interés por su historia. Nuevos abogados se sumaron al equipo defensor y solicitaron una revisión con base en nuevas pruebas forenses y en la supuesta manipulación de los objetos hallados en su apartamento. Pero el tribunal rechazó nuevamente la petición. El paso del tiempo trajo consigo más sombras. En 2021, Amy Boettcher falleció en circunstancias no del todo claras. Su muerte cerró para siempre la posibilidad de interrogarla nuevamente o de comparar sus declaraciones con nuevas evidencias. La defensa argumentó que su muerte dejaba el caso incompleto, pero la fiscalía respondió que el testimonio ya había sido registrado bajo juramento y, por lo tanto, seguía siendo válido. En el mismo año, el caso de Iván apareció en un documental independiente producido por un grupo de periodistas de Dallas. En el reportaje, se mostraban fragmentos de las transcripciones judiciales y entrevistas con testigos que nunca fueron citados durante el juicio original. Uno de ellos, un vecino de James Mosqueda, afirmó haber visto a dos hombres saliendo del domicilio la noche del crimen, ninguno de los cuales coincidía con la descripción de Iván. Esa declaración, aunque impactante, llegó demasiado tarde. Las cortes ya habían cerrado el proceso. En febrero del año 2023, el Departamento de Justicia de Texas fijó una nueva fecha de ejecución, 26 de abril de 2023. La noticia cayó como una sentencia definitiva. Los días siguientes fueron un torbellino de movilización social. Activistas locales y figuras públicas comenzaron una campaña bajo el lema "Sabe Iván Cantú". En redes sociales, miles de personas compartían su historia. Se pedía al gobernador Greg Abbott que suspendiera la ejecución hasta revisar el caso nuevamente. La presión internacional creció. Organizaciones como Amnistía Internacional y Death Penalty Action enviaron cartas oficiales al estado de Texas argumentando que existían razones sustanciales para creer que el proceso judicial estuvo viciado. Mientras tanto, Iván pasaba sus últimas semanas escribiendo y recibiendo cartas. Algunos de sus seguidores le enviaban mensajes de apoyo, otros, oraciones. En una de sus respuestas escribió: "He pasado más de 20 años esperando justicia. Tal vez nunca llegue, pero al menos sabrán que lo intenté. Si muero, quiero que recuerden que la verdad importa, aunque llegue tarde". A medida que se acercaba la fecha, su rutina se volvió más ritual que cotidiana. Se levantaba temprano, hacía ejercicios en el reducido espacio de su celda y leía fragmentos de la Biblia y de libros de filosofía. No pedía favores ni expresaba miedo. Solo esperaba. El 24 de abril, 2 días antes de su ejecución, su abogado presentó una última apelación urgente ante la Corte Suprema de Texas, alegando que existían nuevas declaraciones de testigos que podrían exonerarlo. Entre ellas, la de un exoficial de policía que afirmó que la cadena de custodia de las pruebas se había roto durante el proceso original. La apelación fue rechazada en menos de 48 horas. El 26 de abril, a las 4:30 de la tarde, Iván Cantú fue trasladado al área de ejecución. Antes de salir de su celda, escribió su última carta. En ella, dirigida a su madre, dejó estas palabras: "Te amo. No llores por mí. Lucha por los que aún pueden ser escuchados. Yo me voy en paz, porque sé que no hice lo que dicen. Mi verdad no muere conmigo". A las 5 de la tarde, llegó al Walls Unit, la unidad donde se realizan las ejecuciones. Vestía un uniforme blanco impecable. Los guardias lo acompañaron en silencio. Nadie habló durante el trayecto. En la sala, detrás de un cristal, estaban presentes los familiares de las víctimas y algunos periodistas. También, su madre y 2 representantes de organizaciones de derechos humanos. Cuando le preguntaron si tenía una última declaración, Iván levantó la vista y respondió con voz firme: "No maté a James ni a Amy. No deberían estar matándome por algo que no hice. Que Dios los bendiga". Eran las 6:47 de la tarde cuando comenzó el procedimiento. A las 6:55, el médico confirmó su fallecimiento. Afuera, la multitud se dividía entre aplausos y lágrimas. Algunos celebraban el cumplimiento de la justicia,
Otros lloraban convencidos de que se había ejecutado a un hombre inocente. La historia de Iván Cantú no terminó ahí. Tras su ejecución, varios periodistas siguieron investigando su caso. Y así concluye esta historia que ha mantenido al mundo entero en vivo. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis.